El ciclo de divulgación a 45 años del Colegio de Michoacán y se realiza en el marco del aniversario 45 de la fundación del Colegio de Michoacán, los 450 años de la fundación de la ciudad de Zamora y los 200 años de la creación del estado de Michoacán. Cabe también agradecer a las instituciones que apoyan este ciclo de divulgación, al Ayuntamiento de Zamora, al Centro Regional de las Artes de Michoacán, por supuesto a la Fundación Mesa, a la Sociedad Mexicana de Estadística y Geografía Corresponsal Zamora, Alfonso García Robles, y también al doctor aquí presente, Leopoldo López Valencia, quien nos contará un poco en su charla sobre José María Cáceres Martínez, constructor de la identidad zamorana. Quisiera también agregar y dar una pequeña semblanza del doctor Leopoldo López Valencia. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Procesal y maestría en Derecho por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Es maestro y doctor por el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán y actualmente es profesor investigador de este centro de estudios. Ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho y Teoría del Derecho en Frankfurt, Alemania, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla, España, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Entre sus líneas de investigación se encuentran Historia de la Cultura Jurídica y de las instituciones civiles y eclesiásticas en Nueva España y México, y es autor de diversos textos, libros, capítulos y artículos. Sin más por el momento, le cedo la palabra al conferencista. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores de este evento, a todas las instituciones que están involucradas. Muchas gracias por sus atenciones y por la invitación. Y sobre todo a los presentes, agradecerles para escuchar esta charla sobre Monseñor José María Cáceres y Martínez, que en este momento me siento como un examen, porque hay mucha gente especialista en nuestro personaje, pero bueno, vamos a aprender todos un poco. Yo hablo de José María Cáceres y Martínez como uno de los constructores de la identidad zamorana, y voy a explicar en un momento por qué me refiero a eso. Y para ello quiero hablar un poco de la formación de la vida y de la formación, del desarrollo profesional y de la vida eclesiástica de este obispo, el segundo obispo de Zamora. Yo hace algunos años escribí un capítulo sobre él en un libro que coeditó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Ahí participé con un capítulo, y ahí ya yo anunciaba, o más bien destacaba, lo que en algún momento mi maestro, doctor Jaime del Arenal, había recomendado, precisamente cuando era sido visitante del Colegio de Michoacán, en una época dorada de la institución, que los visitaba y que le dio la oportunidad incluso de hacer un estudio sobre el seminario de Zamora.
él ya hablaba de dos cuestiones muy importantes. Se tenía que estudiar para comprender la complejidad de la historia mexicana, se tenía que estudiar dos cuestiones, los curas, porque, como ustedes saben, era algo que no se tocaba, era algo que la historia oficial trataba de no tocar, como lo podemos ver con Hidalgo, ¿no? Era todo menos un sacerdote, Morelos lo mismo, pero estas voces pioneras empezaron a llamar la atención a este colectivo tan importante para la historia mexicana. Jaime del Arenal también previno sobre la importancia de hablar sobre la historia del derecho, pero vista desde el punto, desde la metodología que aquí propuso don Luis González, recibió aquí su influencia, de ser una microhistoria jurídica. ¿A qué se refería Jaime del Arenal con una microhistoria jurídica? Era hacer la historia del derecho de las sociedades pequeñas, cohesionadas, que tenían identidad, y podemos hablar entonces de las parroquias, de los pueblos, de las pequeñas ciudades, de las que apenas estaban en este proceso de expansión, en donde se prestaba atención, o se debe de prestar atención a cuestiones que la historia general ve como minúsculas y como prescindibles. Creo que para el microhistoriador son muy importantes, porque ahí, hablando del derecho, puede encontrar cuáles son las manifestaciones vivas del derecho, no nada más la ley, no nada más lo que dicen los tribunales, sino cómo vive el pueblo el derecho, cómo crea el pueblo el derecho de forma viva. Entonces ya esto lo anunciaba en la década de los 80s Jaime del Arenal. Siguiendo estos consejos, es que volteo a ver a José María Casares y Martínez, principalmente por la cuestión jurídica. Como ustedes saben, él hizo un libro de texto del que vamos a hablar en un momento, que es un libro eminentemente jurídico dirigido a los estudiantes de Derecho. Aparte, él hizo estudios en Derecho. Entonces, se me hizo importante hacer un estudio sobre este personaje, del que yo conocía muy poco, lo conocía nada más a través de su tratado de justicia y derecho, y del que poco a poco fui conociendo un poco más. Como ustedes saben, José María Casares y Martínez nace en 1832, es piedadense, fue hijo de don Ignacio Cázares y doña Ignacia Martínez. Él ingresa en 1848 al Colegio de San Luis del padre Villavicencio Zamora, donde comienza a estudiar el latín. Ya para 1851 se convierte en alumno del Colegio Seminario Tridentino de Morelia. Recuerden que después, durante el Concilio de Trento, se le va a dar mucha importancia al seminario. El seminario, pues se llaman seminarios tridentinos, porque el Concilio de Trento va a ordenar que en las diócesis haya por lo menos un seminario diocesano, para que los sacerdotes estén bien formados, porque después de los movimientos anticatólicos, reformistas que se dan en Europa, se dan cuenta de la necesidad de que el clero esté bien preparado, y que esa preparación después baje al pueblo. Entonces,
En Morelia, como ustedes saben, va a estar el Pontificio Real de San Pedro, el Seminario Tridentino de Morelia, que va a estar en lo que ahora es el Palacio de Gobierno enfrente de Catedral. Ahí lo vamos a encontrar, y ahí es donde Cázares ingresa a estudiar. Este periodo que pasa en el seminario, desde mi punto de vista, fue determinante para José María Cázares, no solamente por lo que pudo estudiar, que se formaban y egresaban eruditos realmente, pero además por las grandes personalidades con las que convivían, a las que conocieron. No eran grupos grandes, entonces podían convivir con ellos, y yo creo que va a recibir mucha influencia, sobre todo de tres personas: de Clemente de Jesús Munguía en la parte académica, de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos también en la parte académica, y en el cursus honorum, en la carrera eclesiástica que llevaron ellos, y de forma especial va a estar también José Ignacio Arcilla y Ruiz de Chávez, que va a ser tan importante en la vida de Cázares. Cada uno vamos a ir hablando de la influencia que tuvieron ellos, pero por ejemplo de Clemente de Jesús Munguía podemos ver que siguió muchas de las metodologías que utilizó para los estudios de Derecho. Hizo un libro de texto dirigido a los alumnos de Derecho del seminario. Un día lo hace sobre Derecho Natural, y se va a preocupar por hacer una academia teórico-práctica. ¿Qué es una academia teórico-práctica? Es que los futuros abogados tuvieran la oportunidad de simular juicios, para que en el momento en que ellos egresaran ya supieran cómo era el foro, cómo tenían que litigar. En algunos lugares también se incluía servir algún tiempo en algún despacho de algún abogado conocido. Era para que estuvieran formados académicamente, pero también que conocieran la práctica, la praxis de los abogados. En estas cuestiones lo va a seguir Cázares, ya como rector del seminario, y yo creo que también como obispo. Ya Cázares había terminado sus estudios de teología cuando se da el cierre del seminario por Epitacio Huerta. La mayoría de los que hacen las biografías de Cázares señalan que esto no le afectó mucho, porque, por lo que decía hace un momento, ya había terminado sus estudios de teología, ya tenía sus estudios de Derecho. En aquel momento, con el simple bachillerato, era suficiente para que se le diera el título de abogado, para que pudiera litigar, presentarse en los tribunales, incluso pertenecer a la judicatura. Entonces, ella, teniendo acabada su formación, le era más sencillo. Ya con el título de abogado que obtiene en la Ciudad de México, es que regresa a La Piedad, y ahí se va a desempeñar al regresar como abogado y como alcalde. En este momento los alcaldes no son lo mismo que los alcaldes actualmente. Actualmente equiparamos a un alcalde con un presidente municipal. En ese momento el alcalde estaba encargado de la administración de justicia. Era un juez, pero una justicia, podríamos decir, menor. Una justicia de poca cuantía, de problemas en donde se habían peleado y había leves lesiones. Era más bien para arreglar este tipo de problemas leves que se presentan de forma muy cotidiana en la sociedad, y que tanto ayudaban a la administración de justicia para que no colapsara ante la llegada de tantos
de tantos asuntos. Entonces, como alcalde, llega en 1862. ¿Qué es lo que tenían que hacer los alcaldes? Las leyes nos dicen una cosa, pero se va a publicar un directorio para alcaldes. Directorio en este momento significa como un manual. Es un manual para que los alcaldes sepan qué es lo que tenían que hacer. Y tenían muchísimas obligaciones, los que ustedes menos se imaginan para un juez. Tenían la obligación de velar por las viudas, de velar por los huérfanos, por los miserables. En este momento hablar de miserable es aquella persona que es digna de misericordia. Por ejemplo, los indígenas durante la Nueva España tenían esa categoría legal de miserables, y no era algo despectivo, sino que era un estatus jurídico que lo que hacía es que tuvieran la protección de la corona. Entonces, en este momento ya no hay corona, pero van a entrar los alcaldes. Y aparte van a tener funciones de procuración de justicia, que es más o menos lo que hacen ahora los ministerios públicos. Detener ladrones, todo lo que tienen que hacer para ayudar a la policía y al buen orden, tenían que hacerlo los alcaldes. Y tenían una atribución que es muy importante, que se dejó de usar durante mucho tiempo, y actualmente los tribunales, actualmente hace unos 10 años para acá, están rogando a la gente que regrese a esta forma de administración de justicia, que es la conciliación. Que pasen con una persona, con un funcionario, a llegar a un buen arreglo. En este caso, los alcaldes no actuaban, no se sometían a un juicio, ni sometían a las partes a un juicio. Se llevaba todo de forma amigable, y al momento de sentenciar, en el caso de que se fuera un arbitraje, los alcaldes sentenciaban con lo que se va a llamar a verdad sabida y en justicia, de acuerdo con lo que ustedes me dicen, y lo que yo creo que es justo es como voy a resolver. Entonces, la mayoría de los problemas menudos de la sociedad ahí terminaron. Esta fue una de las atribuciones que tuvo Cázares regresando ya con su título, pero además tengo documentación donde Cázares actuó sí como juez de primera instancia, ya no como un alcalde, un juez menor, sino como un juez de primera instancia, siendo alcalde. ¿Por qué? Porque en este momento la mayoría de los alcaldes no sabían leer ni escribir. Entonces lo que tenían que hacer era acudir, si faltaba el juez de letras, el juez que era abogado, lo que tenían que hacer era acudir a un asesor que fuera abogado. Pero ¿qué pasaba cuando el alcalde era abogado? Pues a él le encargaban el juzgado. Entonces a Cázares le toca que le encarguen la primera instancia, y aquí actúa como juez. Lamentablemente yo los documentos que tengo de esta actuación como juez, como alcalde, en uso de la primera instancia, es un tiempo muy breve, pero tengo la documentación donde él está participando en los juicios criminales y en los juicios civiles, más o menos en 1862, 1864. Durante este tiempo también se va a desempeñar como abogado defensor y como representante de particulares. Entonces, los abogados actúan también representando los intereses de las personas, no nada más en los juicios, sino incluso si se va a hacer una escritura, si se va a hacer un contrato, es necesario muchas veces que esté la presencia de un abogado que revise los contratos, que lo vea. También a eso se dedicó Cázares.
y estuvo a cargo de la defensa de algunos reos. Por la pobreza de los reos, yo puedo inferir, aunque no lo dicen los expedientes, que lo hacía pro bono, lo hacía sin cobrar en este tipo de asuntos en los que intervenía como abogado defensor. Aquí vamos a ver que se ausenta también mucho de la piedad y va a decir que se tiene que ausentar porque tiene que dirigirse a la Ciudad de México. Y es cuando la mayoría de sus biógrafos aseguran que está estudiando en San Ildefonso, que es donde va a terminar doctorándose. Durante este tiempo en el que se estima que La Piedad fue juez de letras, está un relato que es muy conocido en La Piedad y para las personas que conocen a Cázares, que es sobre el grupo de personas que él defendió y por las cuales estuvo en peligro de muerte. Hay muchas versiones o algunas versiones sobre este suceso. Hay algunas que son panegíricos sobre la figura de Cázares, hay otros que son un poco más escuetos, pero lo que podemos sí concluir por los diversos testimonios es que sí se interesó por proteger o por llevar la defensa de más o menos 10 reos. En este momento el emperador Maximiliano de Habsburgo ha decretado una ley marcial en la que se va a aplicar la pena de muerte a las personas que estén en contra del imperio. E incluso se llega a inferir, aunque yo veo difícil llegar a esta conclusión jurídica, que sí dice que quien nos ayude puede también ser fusilado, pero creo que aquí no está hablando específicamente de los abogados. Pero sí, la mayoría de los que narran el suceso señalan que Cázares estuvo en peligro de muerte. Algunos van a decir que va a ser el mismo Maximiliano el que detiene la ejecución, va a ser otros más, que va a ser el pueblo que lo detiene. El hecho es que se detiene la ejecución y va a ser un parteaguas para Cázares. Va a entrar en una crisis con respecto a su vocación. Al ver porque al parecer fueron fusiladas estas personas injustamente y sin proceso, se va a desencantar de su profesión como abogado y va a empezar a ponderar la vocación para ordenarse, que al poco tiempo lo va a hacer. Antes de eso, y me parece importante también resaltarlo, hay un discurso que él pronuncia el 15 de septiembre de 1866. Este discurso es interesante porque nos muestra cuál es el estado de ánimo que va a tener Cázares en este momento tan difícil para la República Mexicana, para ese momento en el que se vivía un estado de incertidumbre, un estado de continuos levantamientos de guerra. Entonces, vamos a ver que este discurso no va a ser como los discursos a los que estamos acostumbrados ahora. No comienza lanzando loas a Miguel Hidalgo, al contrario, va a hablar muy poco de Hidalgo. De quien se va a referir más es de Iturbide. Va a ser Iturbide al que va a recordar como el gran libertador, como el que supo encadenar la revuelta que levantó Hidalgo y que no supo Hidalgo apaciguar,
y que tan mal le terminó para muchos de los insurgentes. Pero creo que con lo que más se identificó Cázares fue con las tres garantías que ofrecía Iturbide y que ahorita me voy a referir a ellas. ¿Qué es lo que nos dice Cázares en este discurso? Va a plantear un presente y un futuro totalmente pesimista para el Estado mexicano. Dice que después de que asesinan al Libertador, todo va a entrar en crisis. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tanto liberales como conservadores realmente ni son liberales ni son conservadores, son personas que están atrás del poder y que van a hacer todo lo posible por llegar al poder, sin importar las sangrías que con ello vive México. Se va a mostrar como una persona asqueada, fastidiada de esta continua zozobra que vive el país, de la pobreza en la que se encuentra el país, de que no ve una posibilidad de que se saliera de esa situación, y que era una lucha fratricida a muerte. ¿Qué es lo que va a proponer Cázares, que a lo mejor ahorita resulta chocante para muchos de los que pudieran leer este discurso? Él va a proponer la paz. Va a proponer la paz en un momento donde muchos están arengando a que se levanten en guerra contra los franceses y contra el imperio que se está imponiendo. Hay varios michoacanos, tenemos los ejemplos en donde dicen que es una cobardía no levantarse a luchar, muchos que no eran liberales pero que sí se convierten en republicanos al sentir que se está imponiendo un gobierno extranjero a México, que acababa de recibir, de lograr su independencia. Pero ¿qué es lo que va a decir Cázares? Solo a través de la paz vamos a poder abrir los caminos para llegar a la prosperidad. Más vergonzosa sería ahorita una nueva guerra que irnos por el camino de la paz. Y va a recordar lo que les decía hace un momento, las tres garantías que ofrecía Iturbide. Entonces pide la unión entre mexicanos, sin importar que sean españoles, que sean criollos, que sean castas, ya son mexicanos. Entonces debe de haber unión, esa unión que fue una de las garantías. Respetar a la religión, que era la religión católica como única verdadera. Y empieza a hablar de los vicios que están presentes, sobre todo en las clases menos favorecidas. Va a estar siempre en contra de los vicios que dice que son más perjudiciales que si nos atacaran todos los ejércitos franceses y yanquis al mismo tiempo. Eso era lo que realmente estaban llevando a México a una crisis de la que no se podía levantar. Entonces, él concluye diciendo que él pide obediencia, fidelidad y respeto a Iturbide. ¿Por qué? Porque es la autoridad constituida en ese momento, por lo menos en el lugar donde él está, y según la doctrina católica, desde las epístolas paulinas refrendadas en el Concilio de Constanza, se tiene que hacer caso a la autoridad legítimamente constituida. Y recordemos en este momento que el gobierno de Juárez ya había entrado también en una dictadura. Se había acabado el periodo constitucional de Juárez, entonces ya no era un presidente legítimo. Entonces llegaba ese momento en que se podía legitimar
la figura del emperador. Esto va a estar muy presente en esa ideología, les digo, por eso va a ser muy chocante para esta época. Para aquella época, si nosotros leemos desde Hobbes, Pufendorf, que empiezan a apuntalar la idea del Estado, van a decir que el soberano, al soberano no se le debe de desobedecer y se le debe de considerar como irresponsable. ¿Qué es irresponsable? Que no tiene responsabilidad, que aquí no le podemos fincar responsabilidad, solo ante Dios. Eso también lo escuchamos como muy drástico, como solo ante Dios. Si vemos, por ejemplo, las supremas cortes que hay en los estados modernos, llega un momento en que sus sentencias no pueden ser revocables. Entonces, son irresponsables en ese momento. Así era lo que se proponía en ese momento para los gobernantes. Mientras tanto, José María de Casares va a continuar con el ejercicio de la abogacía. Todavía tengo noticias de que va a ser defensor en un proceso contra una persona de nombre Félix Negrete, un proceso criminal, hasta el año de 1869, que no lo termina. Y no lo va a terminar porque en ese momento, en ese año, es cuando él va a decidir por la vocación sacerdotal. Hay también testimonios de Arcila, que si ya tenía los estudios y no estaba casado, ¿por qué no continuaba por el sacerdocio? Él lo aceptó. Al tener ya todos los estudios, solo tuvo que estar un breve tiempo en Morelia, en la casa episcopal. Se le va a dar el diaconado y después, al poco tiempo, se le va a otorgar el orden sacerdotal. Y a los pocos días, a las pocas semanas, Arcila lo va a nombrar promotor fiscal de la curia. ¿Qué es el promotor fiscal? Como el Ministerio Público de la curia, el que va a estar encargado de ver todas las cuestiones penales o criminales y que se desarrollen conforme a la legislación canónica vigente. En este tiempo se va a abrir el Concilio Vaticano I, al que va a acudir Arcila y va a ir acompañado de José María Casares como teólogo consultor. Sabemos que no termina el concilio, se cierra primero por la guerra franco-prusiana y después, cuando se toma Roma por Víctor Manuel II, algunos obispos deciden quedarse como va a ser Arcila y van a regresar hasta 1871. De ahí en adelante ya la carrera de Casares se va a volver meteórica, porque se le da se le da la posesión de la parroquia del Sagrario Metropolitano de Morelia. El Sagrario Metropolitano, como ustedes saben, es al que pertenece la catedral. Entonces es un sagrario, es una parroquia importante, aunque va a estar poco tiempo como cura del Sagrario, porque al poco tiempo Arcila lo va a nombrar como encargado o juez de testamentos, capellanías y obras pías, provisor del arzobispado y vicario general de la arquidiócesis. ¿Qué es esto? El provisor del arzobispado, el juez provisor, es quien administra justicia a nombre del obispo. El obispo es el que tiene la más alta jurisdicción en su diócesis. Y el provisor va a ser el que se encargue de esta jurisdicción que va a recibir de forma delegada. Entonces él tuvo este carácter y fue vicario general, o sea, representante de la arquidiócesis. Y desde 1872 se le encarga el seminario.
aunque se le encarga, no se le da el nombramiento de rector, sino hasta 4 años después, cuando se le va a dar el rectorado del seminario, donde se ve que va a estar muy de sus anchas, se ve que puede echar a andar proyectos que tenía ya acariciados desde antes, desde el momento que se cierra el seminario y hasta 1872, las clases de Derecho se cerraron en el seminario. No va a ser coincidencia que en este momento se vuelvan a abrir los cursos de Derecho, siendo Cázares jurista, y va a contribuir con la biblioteca del seminario ya en San José, al lado de San José de Morelia, va a acrecentar mucho la biblioteca de este seminario. Y se dice que él estaba muy contento con esta vida académica hasta que muere el primer obispo de Zamora, don José Antonio de la Peña, y es quien viene a cambiar la vida de Cázares y Martínez. Va a ser su arzobispo Arcilla quien lo va a proponer al Papa León XIII para el obispado de Zamora. Se dice que todo lo llevaron en secreto porque sabían que cuando se enterara él no iba a creer, como dicen que sucedió, que intentó renunciar y no quería aceptar el cargo que se le encomendaba en ese momento. Pero por fin va a aceptar el nombramiento de segundo obispo de Zamora. Y esto va a ser una revolución para el obispado zamorano. ¿Cómo definen los testimonios de la época a José María Cázares y Martínez en este momento? La mayoría de los que he leído es como un obispo a caballo. Dicen que era un buen jinete y como buen jinete le gustaba hacer sus visitas a la diócesis, la que se dice que recorrió varias veces a caballo, y tenía un gusto especial por acudir a confirmar a los jóvenes. Y hablando de los jóvenes, aprovecho para entrar a una de sus preocupaciones más urgentes que tuvo como obispo. Yo creo que desde antes, pero como obispo las exteriorizó y las echó a andar, fue la educación. La educación yo creo que fue uno de sus más grandes deseos y una de sus más grandes preocupaciones al ver el estado en el que estaba la educación en su diócesis. ¿Qué es lo que va a hacer en la diócesis? Primero recordemos que él acababa de ser rector del seminario tridentino de Morelia. Ya el primer obispo de Zamora había echado a andar el seminario diocesano de Zamora en el colegio que había fundado el padre Jerónimo Villavicencio. Era un seminario en el que se daba lo mínimo indispensable para dar los sacerdotes que se necesitaban para la época, pero no para la formación que ya daba, por ejemplo, el tridentino de Morelia. Entonces, este seminario lo echa a andar, se echa a andar ya como seminario diocesano en 1864, aunque una de las especialistas en el estudio de los seminarios michoacanos
la doctora Ana Lilia Olaya, que no sé si anda por aquí, está haciendo un postdoctorado con nosotros. Ella afirma que al parecer, según la documentación, esto se abre sus puertas hasta 1866 y ella supone que este inter de 2 años se debió a la falta de profesores. Al principio se inicia nada más con un curso, una cátedra de filología latina, y poco a poco se fueron abriendo más cátedras para irse igualando por lo menos a Seminario Tridentino de Morelia. Pero en este momento fue necesario echar mano no solo de sacerdotes, sino de laicos que pudieran dar estas asignaturas a los seminaristas. Vemos que ya Cázares, como obispo, en 1884 va a terminar el edificio del seminario de Zamora. Va a ser un edificio grande de 2 plantas con 3 patios, dos oratorios, si no me equivoco, y obviamente con la biblioteca que llega a tener hasta 5,000 volúmenes según algunos de los investigadores que lo han estudiado. Estos seminarios, insisto, no estaban destinados única y exclusivamente para formación de sacerdotes. Podemos leer, por ejemplo, a Clemente de Jesús Munguía, cómo él se jactaba de que todos los médicos y los abogados que en ese momento estaban ya ejerciendo su profesión en Morelia habían sido sus alumnos. Entonces, lo que se intentaba con este tipo de seminarios no era nada más la formación pura y dura de sacerdotes, sino que eran una especie de universidades en ciernes. No llegaban a ser todavía universidades, pero el camino iba hacia allá. El desconocimiento posterior por parte de los gobiernos liberales a los estudios, niegan el reconocimiento a los estudios de los estudiantes de los seminarios, y después los mismos seminarios ya en el siglo XX se van a cerrar sí a la educación nada más del clero. Es lo que va a terminar con estos proyectos que tuvieron tanto éxito. Pero bueno, los afanes por la educación que tenía el señor Cázares no quedaron de ninguna manera delimitados o dentro de las puertas del seminario. Fue más allá que eso. Por ejemplo, anexo al seminario diocesano se estableció una escuela primaria y además se establecieron 6 seminarios auxiliares, uno en Zaguayo, otro en Cotija, Purépero, Cojumatlán, Uruapan y Lloreco, además de otras escuelas que se pretendía que alimentaran a estos seminarios, que se ubicaron en pequeñas poblaciones, rancherías, incluso haciendas. ¿Qué es lo que veía Cázares en este momento? Veía como se ve actualmente, que tanto se repite, se veía la educación como la única vía por la que podíamos salir de los problemas más graves que afectan a la sociedad mexicana. Entonces, no se quedó en esto Cázares, muchos de ustedes lo saben mejor que yo, sino que se da la tarea de crear los asilos. Estos asilos se llaman asilos, pero realmente eran escuelas dedicadas a la educación de la niñez. Y se pretendió que hubiera estos asilos en cada barrio y en cada pueblo, que se contara con estos asilos. También se crearon casas de maternidad y de misericordia
en diversas poblaciones de la diócesis. Entonces podemos ver que está el seminario, están escuelas privadas, primarias, seminarios auxiliares, los asilos, y además de eso tenemos que sumar otras escuelas privadas a cargo de la Sociedad de las Damas Católicas, 2 escuelas que estuvieron a su cargo, y la Escuela de Artes. Esta era una escuela destinada a las clases menos privilegiadas, en donde se daba la educación primaria, pero además se enseñaban otras cosas para que pudieran tener un oficio. Se enseñaba a leer dibujo, teneduría de libros, telegrafía, música, canto, escultura, platería, sastrería, carpintería, talabartería y zapatería. Para finales del siglo XIX, esta escuela de artes contaba más o menos con 140 alumnos. Además se fundaron orfanatos y los mencionados asilos. ¿En qué va a caracterizarse también el periodo del obispado de José María Casares? En los templos. La construcción de los templos, es bien sabido que tuvo una época dorada con Casares. Lo más conocido es la construcción, los inicios de la construcción de lo que iba a ser la catedral, que se le llamó por mucho tiempo la catedral inconfusa y que ahora ya concluida es el Santuario Gracias Guadalupano, donde hasta la fecha se reúnen antes del 12 de diciembre cientos de personas y el mismo 12 de diciembre un número indeterminado. Pero también construyó el templo de San José, reedificó el de San Francisco y la mayoría de los templos fueron restaurados, decorados de una forma similar a como estaban antes de los problemas de la reforma. Y no es ocioso, me parece que no es ocioso informar que en este periodo se luchó mucho contra el alcoholismo, como les decía hace rato, sobre todo para las clases menos favorecidas, para que no gastaran, sobre todo que no gastaran su dinero en bebidas embriagantes, el poco dinero que les pagaban, porque se empieza aquí ya por parte del clero a hablar con las clases pudientes para decirles que lo que están pagando son sueldos salarios miserables. Entonces se empieza a hacer ese trabajo y se dice que va a ser una ciudad en este momento sumamente tranquila, donde las fiestas son muy tranquilas, hay muy poco bailes, casi no va a haber, y se va a acusar por eso a Zamora como una ciudad levítica. ¿Qué es una ciudad levítica? Es una ciudad que está a cargo de los sacerdotes, no a cargo de los sacerdotes. Los sacerdotes son los que están mandando de una forma muy horizontal, como es la jerarquía, pero yo creo que si vemos los resultados, no se le puede acusar que en un periodo de tanta turbulencia se aplicara lo que se le acusa tanto también a Casares, de haber tenido mano dura con el clero principalmente, pero también con ciertos sectores de la sociedad, y que se vio recompensado con el cariño que las clases más pobres tuvieron por él. Entonces creo que valió la pena. Bueno, aquí ya les hablé del seminario. Solo quiero ir terminando con una obra que va a escribir José María Casares. Es Tractatus de Justicia Juven,
según la doctrina de San Alfonso María de Ligorio y las prescripciones de nuestro Código Civil para el uso de los alumnos del Seminario de Zamora. Esta obra, lamentablemente para ella misma, fue escrita en latín. Y digo lamentablemente porque eso, en un momento en el que ya las obras de derecho se comenzaron a escribir en español, el latín quedó para un grupo de personas muy reducido, privilegiadas. Entonces el texto no es muy conocido. Cuando Jaime del Arenal lo estudió, él llegó a decir que no podía confirmar que el texto fuera de Cázares. Afortunadamente ya tenemos la documentación donde se acredita la autoría, como el siguiente documento que voy a citar es muy breve, es un discurso que se va a hacer por las efusiones de Cázares, que dice: a sus apostólicas virtudes unía el ilustrísimo señor arzobispo un claro talento y vastísima instrucción, y aunque no todas conocidas del público, deja varias producciones literarias de indiscutible mérito, entre las cuales merece especial mención su recomendable obra de Jure y Justicia, que tantos servicios está prestando a los aspirantes del sacerdocio, como que es un estudio comparado en donde se notan con admirable precisión las concordancias y divergencias entre la sana moral de la de Ligorio y la vigente legislación civil. Esa persona que va a escribir esto, que es el señor cura Ignacio García Romero, fue estudiante del seminario precisamente cuando se usaba este tratado. Entonces, obviamente sabía quién era el autor, como aquí lo pone, pero tenemos más evidencia. La obra sigue muy de cerca el tratado, preámbulo del Tratado de la Justicia y Derecho, que viene en el Tratado V de la Teología Moral de San Alfonso María de Ligorio, que tenía poco tiempo de haber sido declarado doctor de la Iglesia. Esta obra estamos a punto de publicarse, y si no se ha publicado ha sido por culpa mía, pero dentro de una serie de libros dedicados al clero michoacano y que dirige y edita el doctor don Francisco Miranda, profesor emérito de este colegio de Michoacán. ¿Por qué tenemos la intención de que se publique? Es necesario que se conozca este tratado en español, y yo me di cuenta que era sumamente necesario cuando, haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, me di cuenta que lo tenían, pero lo trataban como un libro de derecho de la diócesis de Zamora, España. No pensaban que una obra de esas características fuera el seminario zamorano, que en ese momento era muy pequeño. Entonces sí es muy importante decir que sí hubo una obra de estas características, que el seminario, gracias a los trabajos de Cázares principalmente, llegó a ser lo que va a decir en algún trabajo, en el trabajo de Zamora, don Luis González, deja de ser una fábrica de sacerdotes sancochados, algo así, dice, para hacer una fábrica de sapientísimos juristas, polemistas, porque va a seguir lo que él conoció en el Tridentino de Morelia, porque tenía la capacidad académica y docente para ello,
sabía de la importancia de la educación y lo quiso aplicar en su diócesis en la que estuvo a cargo hasta su muerte. Termino. Los últimos días del obispo. Ya para 1898 se vio la necesidad de pedir un obispo adjunto, pues no se le recibía su renuncia. El motivo por el que pedía la renuncia era por su frágil estado de salud. Él ya no podía ni siquiera hacer sus visitas que tanto le gustaba hacer, las visitas a su diócesis, ya no podía ir a confirmar a los jóvenes. Ya tuvo ciertos problemas en los que, por algunos episodios donde tuvo problemas que después se recobró, pero sí hubo ciertas lagunas que padeció. Entonces, él, siendo consciente de su fragilidad, comienza a insistir en esto, pero la Santa Sede no le va a conceder. Después de mucho insistir, se le va a conceder que se le nombre coadjutor a Jesús Fernández Barragán, con quien después va a tener algunos problemas porque Monseñor Cázares era también, tenía su carácter y tenía que mandar, ¿no? Entonces se dio aquí. Ya para 1908 su edad estaba muy avanzada y las enfermedades ya lo tenían impedido para realizar cualquier actividad. Entonces, ya para fines de ese 1908, el Papa va a aceptar su renuncia y se le va a otorgar la arquidiócesis, el nombramiento de arzobispo titular de un lugar llamado Cícico. Como ustedes saben, se les daba esto de forma honoraria, no era para que se fueran allá, era para lugares en donde realmente no había mucha presencia de la Iglesia, no había colaboración de la Iglesia y el poder civil, o de plano había conflictos entre la Iglesia y el poder civil de esos lugares. Entonces se le daba más que nada de forma honorífica. No va a durar mucho su arzobispado, pues el 31 de marzo de 1909 muere después de pedir a varios sacerdotes que están presentes que le dieran la absolución y que lo perdonaran si alguno de ellos los había ofendido. Y sus restos, como saben, descansan en la catedral. Los gobiernos de León XIII, Porfirio Díaz y José María Cázares coinciden de forma muy similar, que fue favorable para la diócesis zamorana, primero por el magisterio social pontificio iniciado por Rerum Novarum y la idea del Papa sobre el respeto a la separación de los dos poderes, el eclesiástico y el civil, el cual cada uno ejercería su propio derecho. Y aunado a lo anterior, la Iglesia se benefició de la política conciliadora y más o menos tolerante de Porfirio Díaz, quien sin derogar la legislación reformista permitió de facto el desarrollo del catolicismo mexicano. Ambos gobiernos, el pontificio y el del general Díaz, posibilitaron el escenario que provocaría un renacimiento eclesiástico, mismo que en Zamora no fue desaprovechado por Cázares, pues supo, cito, labrar la grandeza espiritual de la diócesis y de la paz. Los muchos beneficios sociales y religiosos del obispo zamorano, la profunda espiritual y caridad cristiana de este, así como su fama de santidad que tuvo en vida y después de la muerte, han logrado que se le reconozca como plenamente pastor y apóstol, como se llama uno de sus biografías, y como tal la Iglesia ahora lo reconoce como siervo de Dios.
cuyo proceso de beatificación y canonización se encuentra ya avanzado en su fase diocesana y parece no estar lejano el día en el que la Iglesia suba a los altares para su correspondiente veneración a este jurista y eclesiástico michoacán. Es verdad que el pueblo de Zamora, desde antes de Cázares, ya había dado muestras de su gran ingenio, de su laboriosidad y de sus ansias por la educación, la cultura y las bellas artes. Pero seguía Cázares y supo echar a andar los proyectos necesarios para que estos deseos de una élite local se convirtieran en una realidad para ellos y para los más pobres. Por ello, creo que no es exagerado considerarlo como uno de los grandes constructores de la identidad zamorana. De esta ciudad llena de hermosos templos, con una sociedad aún devota y en gran parte católica, todavía en la segunda década de este siglo XXI, interesada por instruirse, por conocer la doctrina religiosa, por ser laboriosa, respetuosa del vecino y de la autoridad. En síntesis, gente educada, trabajadora, sencilla y buena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y no sé, pasaríamos a un pequeño espacio de preguntas. Quien tenga alguna duda, podría hacernos el favor de levantar la mano. Sí, muy buenas noches, doctor. Le felicito mucho por su ponencia. Quiero hacer... Muchas gracias. Quiero comenzar por hacer un comentario confirmando lo que dijo usted sobre lo de que, como usted dijo, que el seminario únicamente fue realizada para la formación sacerdotal, sino yo incluso recuerdo que de haber leído que el seminario de Zamora también tenía ahora sí, como dicen ahora, su facultad para leyes, o mejor su escuela para abogados, porque incluso cuando Amado Nervo, que estudió en Jacona y aquí en Zamora, cuando ingresó al seminario en 1886, si no me equivoco, ingresó primero como para estudiar leyes, abogado, ya que después posteriormente decide por ingresar de lleno a dedicarse al sacerdocio, pero que al final no pudo cumplir sus estudios por dificultades económicas, pues. Y bueno, y segundo, le quiero hacer una pregunta a usted, ya que mencionó que tuvo influencias con el arzobispo Pelayo Antonio y la Bastida. Y dábamos mi pregunta es si ha tenido influencias o tuvo algo que ver el padre Cázares con el padre, el sobrino de don Pelagio, el padre Antonio Plancarte y la Bastida. Gracias. Bueno, sí, como mencionábamos hace rato, incluso por la mañana en un evento que hubo con un grupo de postdoctorantes que están aquí en el Colegio de Michoacán, estudiar Derecho era muy importante todavía para el siglo XIX, pero desde el siglo XV, y si nos ponemos a profundizar, desde siempre ha sido muy importante los estudios de Derecho. Los estudios de Derecho son importantes porque es el orden que se da a la misma sociedad. Y los gobernantes, sobre todo, necesitan a este gremio para que los auxilien a dar este orden. Vemos más o menos a partir del siglo XV en adelante que se va a dar una nobleza
togado. ¿Qué es eso? Es una nobleza que no se recibe por ser hijo de un noble, sino que por la preparación académica y los servicios que se prestan profesionalmente, digamos ahora, se accede a una nobleza que antes estaba cerrada para ellos. Esto va a continuar y en el siglo XIX no es una excepción. Vamos a ver que muchos de los gobernantes, que muchos de los sacerdotes van a optar por estudiar derecho. Incluso grandes historiadores del siglo XX eran abogados. La mayoría de los presidentes que se tuvo durante el Priato, por ejemplo, fueron abogados. Esto porque da ciertas estructuras mentales que permiten una cierta facilidad para la administración pública. Sabedores de eso, los seminarios, viendo la importancia que tenía el derecho y la demanda que tenían por parte de los jóvenes que querían estudiar derecho, incluían estas cátedras. No se sabía si todos iban a seguir la carrera eclesiástica o si muchos de ellos la iban a abandonar, pero iban a recibir ahí su formación como abogado. Esta formación como abogado fue reconocida durante casi todo el siglo XIX por los gobiernos de los estados. Fue revalidada. En Michoacán, antes que Guanajuato, va a llegarle el valor. Entonces muchos de los que estudiaban en el seminario en Morelia o en Zamora se iban a Guanajuato a que les revalidaran sus estudios. Pero va a llegar un momento en que les niegan ya la validez. Entonces, si te niegan la validez de los estudios, ya no tiene caso que estudies ahí. Pero sí, no es que hubiera una escuela de derecho dentro del seminario, sino que existían las cátedras de derecho que se tomaban como parte del plan de estudios, digamos, en este momento. Aunque hay seminario menor, un seminario mayor, esto dependiendo de la edad que es de los estudiantes. Sobre el arzobispo de Antonio Labastida, yo me refiero a, y creo que lo aclaré, influencia en cuanto a su personalidad y sobre todo una influencia académica. Él nos va a conocer como profesores y como rectores del seminario. Y creo que esa va a ser la gran influencia tanto de Clemente de Jesús Munguía como de Pelagio Antonio Labastida, porque no va a seguir su estilo, mucho menos el estilo de Clemente de Jesús Munguía, que era totalmente beligerante, que confrontaba. Vamos a ver una diferencia entre un día que está publicando cosas en contra de las leyes de reforma y un José María Cáceres casi no publica, que es la desesperación de los historiadores, porque no hay de dónde cubrir el diente a muchos de los aspectos de su vida. Entonces, yo me refería a ese punto. Y sobre el pleito con el sobrino, con Antonio, yo creo que es algo que ya se ha tratado mucho, como en alguna ocasión me dijo don Carlos Aberjón, todos los santos tienen un pasado, y todos los pecadores tienen un futuro. Entonces, el obispo era José María Cáceres y lo va a suspender
y se le va a levantar la censura casi cuando él va a dejar ya este mundo. Entonces, depende de quién a quién leamos, va a ser quien el que tenga la culpa en ese conflicto, ¿no? Pero lo que tenemos cierto es que quien daba en ese momento, quien tenía la jurisdicción para imponer las penas, era el obispo. Como obispo se tuvo que acatar la pena. No siguió tampoco la forma que tenía estructurada la familia de ellos para un clero zamorano. Eso también trajo otro tipo de conflictos, pero que yo creo que a la postre la diócesis se vio beneficiada. Sí, muchísimas gracias, doctor. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, porque también se ha hablado mucho de que tenía otros estudios aparte de abogado, como arquitecto, y que él mismo dirigía las obras, la reconstrucción de los templos y todo eso, pues no sé si es cierto. Bueno, hasta donde se ha estudiado, al parecer sus estudios fueron en Derecho y en México todavía existe alguna controversia, pero parece ser que sí. Bueno, primero recordemos que en el seminario no nada más va a estudiar Derecho, ¿no? Como les decía hace un rato, termina Teología. Entonces, también es teólogo antes de egresar del seminario. Entonces, ya siendo abogado, él también ya es teólogo. Por eso, al momento que decide ordenarse, ya no puede cursar ninguna materia, ninguna cátedra, porque ya tiene todos los cursos, sobre todo los de teología, que para este caso eran los más importantes. Donde puede haber alguna duda es sobre los dos doctorados, si tuvo los dos doctorados o fueron licenciaturas en San Ildefonso en Derecho y en Teología, porque algunas de las biografías se señala que tiene los dos doctorados, pero en arquitectura no. Incluso varios de las biografías menciona quién vio, por ejemplo, lo del santuario guadalupano, pero no, hasta donde yo sé, no tiene estudios. A lo mejor tenía conocimientos como una persona erudita, pero no tenía formación como arquitecto. En el manual de Derecho que él escribe, él aporta como su propia visión sobre justicia, o cuál sería como la riqueza o la diferencia en los documentos que existían hasta el momento sobre esto del derecho. Es una buena pregunta, porque me decía algún maestro mío, realmente no es un tratado que venga a innovar, que sea realmente algo que venga a revolucionar. Hay que pensar cuál fue el objetivo de este tratado. Era una especie de apuntes de clase para sus alumnos del seminario. Entonces, tampoco podemos esperarnos un tratado en todas las áreas que manejan el derecho, pero sí, hasta donde yo he investigado, es el único que hace esta confrontación entre la teología moral y el Código Civil. En este momento ya ganaron los liberales,
se impuso el matrimonio civil, por ejemplo, está ya la codificación. ¿Qué es lo que van a hacer los maestros de los seminarios? Pues enseñarles eso a sus alumnos, porque cuando salgan a trabajar necesitan conocer la práctica. Pero son abogados católicos. Esa es una de las grandes características de este tratado. Está diseñado para abogados católicos. Por eso lo contrasta, lo confronta con la teología moral. Los tratados de justicia y derecho se van a comenzar a elaborar siglo XVI con la Escuela de Salamanca. Victoria, Suárez, ellos van a empezar a hacer unos verdaderos tratados con base en las ideas de Santo Tomás sobre lo que es la justicia y el derecho. Lo van a empezar a desarrollar ya para el momento en que Cázares hace este tratado de justicia y derecho. Ya esto casi estaba en desuso. Yo no encuentro además en la época otro tratado de justicia y derecho. Yo creo que lo hizo porque estos tratados de justicia y derecho de los que les hablo, de la Escuela de Salamanca y los que continúan en el siglo XVII, van a comenzar a dejar a un lado el derecho canónico. A dejar a un lado el derecho canónico como el derecho que regula a los miembros de la Iglesia Católica. Y se va a utilizar el derecho canónico para el derecho que estructura la institución de la Iglesia, la jerarquía, lo que podríamos llamar el derecho constitucional de la Iglesia. Para eso se deja el derecho canónico, para las penas, cuestiones sacramentales, para eso se deja. Pero cómo se debe de comportar el cristiano ya no se va a encontrar en el derecho canónico, se va a encontrar ya en la teología moral. Entonces, ¿qué es lo que hace? Buscar la teología moral que en ese momento ya ha sido expurgada gracias a Ligorio de toda la serie de corrientes que se dieron en torno a la teología moral. Se basa, por eso dice que es la sana doctrina de la Iglesia, se basa en el tratado de Ligorio para contrastar. Y muchas de sus definiciones, más que propias, son como se hacían en la época, siguiendo a los principales autores. Si va a hablar de la justicia, se va hasta el derecho romano, que concebían los jurisconsultos de la época clásica del derecho romano, y así empieza a dar sus definiciones y conceptos. Se da pocas libertades realmente. Una de las pocas libertades que se da, y por eso lo mencioné hace rato, es con respecto al matrimonio civil, que dice que le da pena exponer la teoría del matrimonio civil. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hasta unos años antes, ¿cómo era concebido? Como un sacramento. Ciertamente el sacramento contempla que el matrimonio, si es un contrato, ¿no? Si es un contrato porque es un acuerdo de voluntades que se da entre los contrayentes, pero hay una serie de requisitos y que se tiene que dar dentro de un acto litúrgico donde se da el sacramento frente al pueblo y con un testigo idóneo que va a ser el sacerdote. ¿Qué es lo que hace el registro civil? Si ustedes se fijan cómo se define el matrimonio, o se definía, porque ahorita ya el matrimonio ya es cualquier cosa, pero hasta hace unos 20 años el matrimonio era
un acto solemnísimo. Si faltaba cualquiera de las solemnidades, se podía declarar nulo. O sea, estaba hecho a imagen y semejanza del sacramento. Entonces, por eso a él no le parece y se va a permitir criticarlo y le va a decir a sus alumnos en el tratado: ya no podemos pelear en contra de esto, tienen que aprenderlo, pero tienen ustedes que aprender y a su vez comunicar que el matrimonio civil únicamente tiene como objeto los efectos civiles que tiene el matrimonio. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿qué pasaba con los hijos de los que no estaban casados por el civil? Eran hijos naturales. ¿Cómo qué pasaba cuando moría el padre para acceder al juicio sucesorio? Si ellos no eran a veces reconocidos como hijos y la otra era una concubina que no tenía derechos. Entonces, por eso, dice Cázares, debe de celebrarse ese acto nada más para conseguir estos fines, pero sin olvidar que es el sacramento del matrimonio el que realmente va a valer para los cristianos, porque es el que Cristo elevó a la categoría de sacramento y en el que dejan de ser dos personas para convertirse en otra. Pues se dan muy pocas libertades para escuchar a Cázares. Estamos viendo lo que dice Ligorio y lo que dice el Código Civil, pero en algunas de las cuestiones sí se da esas libertades, sobre todo para explicar a sus alumnos estas circunstancias que se están viviendo y que sufría la gente en ese momento. Nosotros hemos encontrado en los archivos personas que se casan por la iglesia y llegan con su documento de la iglesia quererse divorciar, y los jueces civiles les dicen: esto para mí no sirve y para mí tú no estás casada porque no se celebró ante el juez del registro civil. Entonces estaba esa confusión en la sociedad y Cázares se permite hablar en estos momentos para aclarar esta situación. No sé si respondí. Sí, gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia tan grandiosa. Es de veras un gusto escucharle e ir disfrutando cada uno de los elementos que nos presenta sobre José María Cázares, nuestro querido padre Cázares. Quisiera que me ayudara a clarificarme si a través de las prácticas que tuvo como alcalde podríamos extraer una serie de indicadores que nos ayudaran en la actualidad en los centros educativos para concluir las problemáticas de una forma amigable, así como usted lo señalaba, o de un buen arreglo, ¿verdad? De tal manera que a partir de eso que él vivió y estuvo exponiendo en la solución de conflictos, nos ayudará en la actualidad a un estilo casariano en los centros educativos, a partir de la información y que lo pudiéramos convertir en indicadores. Toda la serie muchas gracias por sus palabras, y toda la serie de facultades que tiene un alcalde, lamentablemente no se reflejan casi nunca en los documentos de los archivos. Como estos arreglos que se daban eran verbales, o por Ministerio de Ley, la ley ordenaba incluso que no se levantara nada por escrito. Recordemos que el papel no era barato y había que pagarlo. Entonces,
Cuando eran juicios de poca cuantía, que les iban a hacer gravosos a las partes, lo que se pedía es que no se hiciera como forma de juicio y que se hiciera de forma verbal. Lamentablemente quedan algunas especies de conclusiones a veces de cómo se arreglaron, pero la riqueza que pudo haber quedado de estas conciliaciones, a donde podemos acudir es a documentos como este directorio de alcaldes del que yo les hablaba hace un momento. Es un texto muy interesante, porque se basa en legislación y en tratados jurídicos y religiosos desde la Edad Media hasta el siglo XIX, para decir cuáles son las facultades, las funciones, las obligaciones que tiene un buen alcalde. Porque para eso había que leer mucha doctrina jurídica, y lo que hacen ahí es hacer una especie de síntesis. A mí me gustaría pasarles una copia de este directorio. ¿Esto por qué se hace? Es muy interesante no llegar a un pleito. El pleito ya estaba desde antes de que llegaran las personas ante la autoridad, pero que este pleito no se judicialice. Es muy importante porque habiendo abogados, los abogados, con tal de cobrar, en muchas ocasiones van a decir, no, pues vamos a juicio, y vamos a exagerar y vamos a decir porque aquí puedes ganar lo que te deben más. Entonces, lo que se busca a través de esto es que el alcalde actuara junto con, fíjense, es una figura medieval, junto con dos hombres buenos, o sea, dos vecinos que la gente les tuviera respeto para que se reunieran y ellos dieran la solución al conflicto, que fueran personas. Los alcaldes eran elegidos popularmente, entonces eran gente que la comunidad respetaba y que no recibían un salario para toda la carga que tenían, no recibían un salario. Entonces eran tres personas las que se reunían para acabar con los conflictos más cotidianos y que no llegaban a judicializarse gracias a estas conciliaciones y arbitrajes que se daban con estos hombres buenos. Entonces sí es muy importante regresar a esa forma que también es justicia, a esta forma de administrar justicia sin desgastarse en un pleito judicial. La justicia no nada más se obtiene a través de un juez, se obtiene de diversas formas. Una de esas es a través de la conciliación o de una amigable composición, como decía, en esta época. ¿Y cómo van a resolver? No en forma de juicio, no sujetándose a la ley, sino, a ver, tú me dices esto, tú me dices esto, de acuerdo a lo que me prueban, creemos los tres que esto es lo justo. Y se sometían las partes. Y como era un tercero el que daba la solución, las partes no se quedaban con el coraje que muchas veces se podían haber quedado si entre ellos se hubiera quedado la situación, si nada no se les daba entrada a su pleito en los tribunales, ¿no? Se preocupaban porque esos pleitos terminaran, pero terminaran realmente, no con el gasto de un juicio, pero sí que no fueran después un conflicto para la sociedad. Y los tribunales tienen décadas tratando de que regresemos, porque están saturados de tanto trabajo, de que regresemos a esas amigables composiciones que son menos desgastantes. Imagínense los juicios familiares donde se están peleando la custodia de un menor, los bienes de hermanos que heredan los padres. Si todo eso se arreglara no con juicios
de estricto derecho, sino a través de amigables composiciones, se ahorrarían 20-30 años de litigios y muchísimo dinero en la Muchísimas gracias. Allá al fondo, compañera de María, una pregunta y la señora Santina. Muchas felicidades, siempre es un gusto escucharle. Soy Ana Lilia Olaya, estoy haciendo estancia como doctora aquí en el colegio. Esta vez, pues, yo conocí a Cáceres a través del estudio de los seminarios, de estudiar el seminario primero de Morelia y luego de Zamora, que fue muy grato volverle a escuchar y volverle a ver, ¿no?, a lo largo de toda esta investigación. Entonces, bueno, nada más quería hablar. Durante el tiempo que Cáceres estuvo al frente de la diócesis, se formaron aquí en el seminario de Zamora 132 abogados. No es un número pequeño para la época, son muchos abogados que precisamente siguieron esta línea que venía del seminario de Morelia y que continúa Cáceres. Les decía, yo lo conocí a través de los seminarios, ya cuando vengo a ver cómo estaba la situación en Zamora, y todo el foco era sobre el conflicto que Cáceres había tenido con Cartagena. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se han enfocado mucho más a ese conflicto, a lo que hizo, a toda su trayectoria? No es así como todo lo que trabajó para que se resumiera ahí, en un conflicto que simplemente, pues, hizo lo que era correcto, lo que consideraba correcto, lo que era. Pero todo ha sido como de, ay, el conflicto planteado, yo, así como de, pero yo como no soy de Zamora, yo no tenía ese problema, o sea, yo simplemente lo dije de un lado y que no es convencer. Vamos a este personaje simplemente por estas diferencias que como todas las personas tenemos y que solamente, pues obviamente se le ocurrió que hace con el sobrino, ¿no?, de la sobrina. Pero vamos, o sea, es tanta la obra que hace Cáceres. Primero como estudiante, yo que me tocó conocerlo, estudiante en momentos muy álgidos en el seminario de Morelia, precisamente cuando no reconocen los estudios de derecho, por eso le toca irse a obtener el grado de doctorado, esta diáspora que va a tener el seminario de Morelia, y luego el venir y establecer aquí las cátedras, la carrera de derecho y toda esta cuestión educativa que ya nos mencionó el doctor, que es, la verdad es muy grande. Cuando ve esta transformación de Zamora, y entonces yo veo el título de esta conferencia tan idónea precisamente como constructor de la ciudad. Entonces yo creo que dejar de lado esa parte del conflicto, lo escribieron primero, ¿no? Y ahora pues enfocar precisamente en esto que hace este gran cambio. Eso sí. Imagínense lo que es para una ciudad como la Zamora del siglo XIX que vaya ingresando ese número de abogados que nos acaban de decir la doctora Olaya, que era especialista en los estudios de los seminarios. Imagínense el impacto, la impronta que va a tener para, no nada más para la cultura jurídica y para las cuestiones jurídicas, sino todas las manifestaciones en las que mete las manos el derecho. Por eso es que yo digo que es un constructor también de carácter zamorano, de la presencia de Zamorano, porque va a ser una revolución cultural la que se va a dar a través de este obispo. ¿Alguna otra pregunta? Allá al fondo teníamos una pregunta. Sí, buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias a la autora. Me ayuda a reflexionar un poco sobre el contexto de Cáceres. Es algo que se conoce como la romanización de la Iglesia Católica. Entonces, en ese punto, quisiera hacer dos preguntas muy generales. La primera mencionada sobre la participación de los laicos, me decía que es importante en el seminario. Entonces, quisiera saber si hubo otra agencia por parte de esos laicos, porque este es un momento donde van a proliferar las asociaciones de
obispo católico, tanto masculino como femenino. Y con base en la femenina, pues quiero mi segunda pregunta y tiene que ver con el papel de la mujer, más allá de lo que creó el obispo Cáceres con los hospitales de calidad, con la asociación de caritativa. Y es que se enmarca también en la bula papal del Pío IX de la Inmaculada Concepción de 1954, pues donde se le otorga un papel relevante a la mujer. Entonces no sé en los escritos de Monseñor qué papel le otorga a la mujer en este importante o en esta importante segunda mitad del siglo XIX. Gracias. Yo todavía tengo mis asegúros con la romanización de la iglesia, pero bueno, en cierta manera sí hay un voltear a ver la Roma, ¿no? Eso sí es indiscutible. En cuanto a los laicos y sacerdotes, van a ser indispensables los laicos, sobre todo al momento de abrir el seminario. No existe, recordemos que va a haber un clero que no está muy bien preparado en esta época, cuando él hace esta reestructura del seminario. No hay muchos profesores que den las cátedras que estén preparados para dar estas cátedras que se requieren, pero sí va a haber algunos laicos que van a colaborar. Incluso hay algunos de ellos que van a estar para la cátedra que haga falta. Están tan muy formados que vas para la cátedra que haga falta, pueden entrar al quite algunos de los laicos. Y en cuanto a la figura de la mujer, yo creo que Cáceres fue muy influyente en este aspecto, porque basó gran parte de su trabajo en torno a la educación precisamente en la mujer. Recordábamos la Sociedad de Damas Católicas van a estar al frente de dos de los colegios de educación primaria. Vamos a ver que estos asilos, que van a ser escuelas, no están excluyendo a las niñas, que también se les va a enseñar a ellas. Y para mí el actor decisivo del plan educativo de Cáceres se basa en un actor que hasta la fecha está vigente, ¿no? Que es la congregación de las hermanas de los pobres y siervas del Sagrado Corazón. En ellas deposita la tarea que yo creo que para ella es la más importante. Y las va a mandar a diferentes lugares, y pensemos en diferentes lugares en el siglo XIX, Tierra Caliente, y me parece que no eran los hábitos que utilizan ahora, sino eran los hábitos que cubrían absolutamente todo. Entonces imagínense a las madres en el siglo XIX en Tierra Caliente dando clases a la niñez, y en ellas depositan lo fuerte de la educación, porque podríamos decir que es el seminario. El seminario es muy importante, pero como hasta la fecha se ha demostrado, la base es realmente lo importante. La educación de los niños es realmente lo importante para el cambio de una sociedad. Y esto fue lo que vio Cáceres. Le encargó a todas estas hermanas a la educación de la niñez del obispado. Entonces yo creo que sí, el papel de la mujer estuvo
en primera línea de batalla durante el obispado de Cáceres. Por lo menos en esta que fue, creo yo, y por eso lo mencioné tanto, la preocupación más importante del obispo, que fue la educación. No sé si respondí. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario, me permito cerrar con lo siguiente. La comunidad del Colegio de Michoacán perdón, adelante. Solo para felicitar al doctor por todo esta conferencia que nos ha dado. Muchas gracias. Y solo una para responder a esta pregunta. El gran proyecto, el primer proyecto educativo del padre de Liceo Casares, el asilo zamorano, era un proyecto de educación, un proyecto educativo muy grande. Él trae niñas de todo el obispado para que se eduquen en este gran asilo y después estas niñas se reintegren a sus pueblos donde ellas dan la educación. Por eso es posible que el occidente de Michoacán haya recibido esa educación a través de este asilo, que es un proyecto de formación diocesana para la mujer. La mujer se reintegra a sus pueblos y entonces así es como ellas van educando a sus compatriotas. Este asilo tuvo una población de 500 niñas traídas de todo el obispado. Nos podemos imaginar la influencia femenina en la educación del occidente michoacano. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, doctor. Muy buena la plática. Me quedé con algunas preguntas, pero al final se las haré llegar. La comunidad del Colegio de Michoacán agradece al doctor López Valencia por su participación y a nombre de las autoridades y organizadores hacemos la entrega de un reconocimiento que me voy a permitir leer. El Colegio de Michoacán otorga la presente constancia al doctor Leopoldo López Valencia por su valiosa participación con la charla José María Cáceres y Martínez, constructor de la identidad zamorana, en el ciclo de divulgación a 45 años del Colegio de Michoacán. Zamora, Michoacán, 27 de junio del 2024.